Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como les dije, vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto la semana anterior sobre las normas APA. Y hoy vamos a ver la séptima edición de las normas APA. Bien, este manual que les estoy mostrando aquí es, les he puesto ya en la plataforma. Por lo tanto, ya ustedes lo pueden revisar con calma. Y lo que vamos a hacer hoy simplemente es dar un repaso rápido de las normas. Como les dije la sesión anterior, el manual de las normas APA está en inglés, todavía no ha sido traducido al castellano, al español. Pero sí, algunas universidades, como en este caso el Centro de Escritura Javierano de la Universidad Javeriana, ha hecho unos manuales y distintas universidades han sacado unos resúmenes, los cuales nos está sirviendo para poder ver los cambios que ha habido o los añadidos que ha habido en las normas APA. ¿Ya? Este es de julio de este año. Bien, ya varias cosas de esto las hemos explicado. Vamos a hacer como un repaso. Primero, cuál es el formato general del documento de trabajo, ¿no? Cómo debe estar elaborado nuestro documento. Hemos dicho en la clase anterior que las normas APA está orientada principalmente para la redacción de documentos de documentos académicos, principalmente en las áreas de humanidades, en este caso en pedagogía, en administración y en nuestro caso en trabajos de pastoral también, porque estamos metidos en el rubro de la educación. Entonces, el formato de trabajo es el papel, tamaño carta, de 21.59 por 27.94. El espaciado que debe haber en nuestros textos es de doble espacio, ¿ya? Entre los párrafos no debe existir espacios, ¿ya? Es seguido, es uno debajo de otro, ¿ya? Pero sí existen sangrías para distinguir los párrafos. La alineación a la izquierda, y en esta versión pide sin justificar, en la séptima edición. Aunque también se ve más nuestra práctica, nuestra costumbre, es justificarlo, ¿no? Para que quede más uniforme nuestro trabajo, ¿no? Eso ya es a criterio de las universidades, de los institutos. En nuestro caso, pues vamos a pedir que esté justificado para que haya un poco más de orden y se pueda ver, ¿no? Las fuentes, los tamaños y las fuentes. En las versiones anteriores solamente se trabajaba con el Times New Roman. Ahora nos da opción de utilizar el Georgia, el Computer Modern, el Calibri, el Arial y el Lucida Sans Unicode. Cada uno con su tamaño, ¿no? Si utilizamos el Times, utilizamos el de 12 puntos. El Georgia de 11, así, o el Arial de 11 puntos. Ahora, las medidas, estas tres de aquí, son cuando utilizan el serifa. ¿Qué es el serifa? Son estos adornitos que tiene. Por ejemplo, la letra T tiene aquí unos no sé si se logra distinguir, tiene unos adornitos, unos palitos a los costados, ¿no? Esos son los serif. Entonces hay algunos tipos de letra. Si utilizas, por ejemplo, el Arial sin serifa, va a 11 puntos. Si utilizas el Times New Roman, el Times tiene sus adornitos, ¿no? Por ejemplo, la letra R tiene como una patita en la base, ¿eh? Aquí también, tiene. Entonces, esos son los serifa. Cuando utiliza eso, estas son las medidas que se llevan, ¿ya? Luego la sangría. La sangría en la primera línea de cada párrafo, como habíamos dicho, es de 1.27 centímetros. Y la sangría francesa, del mismo modo, es de 1.27. ¿Cuándo utilizamos las sangrías francesas? En las referencias,
ya al final, cuando vamos a referenciar los documentos o los textos que estamos trabajando en nuestra monografía o en nuestro informe, tiene que ir con sangría francesa. ¿Cuál es la diferencia? La sangría en primera línea, ya su nombre lo dice, está el párrafo y la primera línea corre 1.27 centímetros hacia adentro. La sangría francesa es al contrario. La primera línea está completa y a partir de la segunda línea corre 1.27 centímetros hacia adentro. ¿Ya? Bien. Los márgenes, que también ya lo hemos dicho, de 2.54 centímetros a cada lado. ¿Ya? Ya no hay. Antiguamente me acuerdo que el margen izquierdo era más grande, que el margen derecho era más estrecho, en fin. Ahora es todo a los 4 lados. Las abreviaturas que se utilizan, porque vamos a utilizar abreviaturas en nuestras redacciones, seguramente. Cuando hablemos de capítulos, noten que se pone en minúscula, excepto cuando hablamos de un volumen de libro, ahí sí va vol con V mayúscula, y cuando hablamos de una parte del libro o del texto o del documento, P en mayúscula. El resto es minúscula, perdón, suplemento también, ¿ya? Entonces, el capítulo, la edición, la editorial o los editores va en minúscula, ¿no? Si son traducciones, si no tiene fecha, así. El número de página es en minúscula también, y no se pone PAG, ni PAG con tilde, no. P cuando es una página y PP cuando son varias páginas, ¿ya? Entonces, esas son las abreviaturas que tenemos que utilizar. Bueno, el orden, esto ya depende, ya se les ha indicado también cuál va a ser el orden que van a tener. ¿Ya? La página, el resumen, bueno, en nuestro caso no tiene resumen, tiene la carátula, el contenido, las notas del pie, las tablas, figuras en caso de que existiesen. ¿Ya? La portada ya lo hemos indicado en las clases anteriores, ya ustedes también tienen en la plataforma del ESER, les he puesto cuál va a ser la estructura de la carátula. Ya, eso ustedes ya lo cogen. El resumen, pues esto nos puede servir para cuando hagamos otros tipos de documentos. En nuestro caso no vamos a hacer un resumen, ¿no? Pero sí es bueno saberlo. ¿Qué es un resumen? El resumen es una descripción breve de lo que contiene el documento, ¿ya? O sea, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un trabajo de investigación, una tesis, lo que se nos pide cuando ya la universidad lo tiene, ya está aprobada nuestro trabajo de investigación, nuestra tesis, tenemos que hacer un resumen de todo el contenido de la tesis. ¿Para qué? Para que ese resumen figure en la plataforma de la universidad, cosa que si alguien va a buscar nuestro trabajo, lo lea el resumen y sepa de qué trata la investigación, ¿ya? Es principalmente para eso, para tener una idea. Es por eso que el resumen tiene que ser breve y completo, ¿ya? Tiene que describir de manera íntegra de todo lo que está tratando nuestro documento o nuestro trabajo de investigación. Si es que nosotros, puede ser que tengamos que publicar nuestra monografía en alguna revista, por ejemplo, vamos a tener que elaborar un resumen. El resumen tiene que estar puesto en la revista o en la página web de la revista para que el lector que busque ese documento no tenga la necesidad de leerse toda la monografía, sino simplemente el resumen, entonces ya va a saber de qué estamos trabajando, de qué estamos hablando. ¿Ya? Es principalmente para eso. Los resúmenes máximo 250 palabras, ¿ya? Pero, como dice acá, si es un artículo, sí puede variar según lo indiquen las revistas, porque las revistas te dicen tantas palabras, te limitan también ellos, ¿no? El título
viene a ser el resumen del resumen, ¿no? O sea, va hablando todo, centrado ahí en negrita, ¿ya? El resumen se presenta en párrafo estructurado y sigue una estructura, por ejemplo, ¿no? Objetivo, método, resultados y conclusiones. Esas 4 cosas tienen que estar en un resumen de un trabajo de investigación. También tienen que existir las palabras claves. ¿Ya? Las palabras clave son aquellos términos que son los más importantes dentro del trabajo de investigación. ¿Ya? Bien. El contenido del cuerpo, del texto, se sigue la estructura IMRD, introducción, método, resultado y discusión. Esto es cuando hacemos trabajos de investigación, una tesis, por ejemplo, tiene que tener esta estructura. Bien. Bueno, estas cosas las estamos viendo para conocer, ¿no? Para conocer. En nuestro trabajo, como es más sencillo, no exigimos estos aspectos. Bien. Las referencias, esto sí nos interesa mucho. ¿Qué es una referencia? Ya lo hemos dicho también, lo estamos repasando. Es un apartado en el que se presentan los datos de las fuentes que estamos utilizando o que estamos citando. ¿Ya? Esas son las referencias. Y la referencia en el sistema APA es apellido del autor y el año. Esa es la referencia. Las notas al pie. Muchas veces tenemos que dar información complementaria a lo que estamos describiendo. ¿Por qué? Porque si es que le ponemos esa información complementaria dentro del texto, puede ocurrir que el lector se pierda la hilación de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, para evitar esa pérdida de hilación, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan las notas al pie de página. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo. Eso se supone que es un texto y en cualquier lugar del texto, al interior del texto, aparece un número en superíndice en arábigo. No puede ser romano ni arábigo, ahí está, número 2. Y luego viene el punto. Si es que termina la oración, hay punto. Esto nos indica que hay una nota al pie de página. Podemos buscar al final de la página, siempre hay una línea, ustedes ya lo conocen, esto lo han visto en los libros, hay una línea y abajo en letra más pequeña está la descripción de lo que queremos decir. En este caso, de la palabra literacidad. De esta palabra, aquí está su explicación. Aunque puede considerarse un calco del vocablo inglés literacy, hay diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a preferir este uso sobre el de alfabetización. ¿Ves? Está aclarando este término. Si queremos aclarar un término que no es común, se puede poner una nota al pie de página, ¿ya? O cualquier otra cosa. No es recomendable, como les decía, poner esta descripción, ponerla aquí a continuación del texto, porque puede distraer al lector o puede confundir la hilación, ¿ya? Bien. ¿Qué nos dice? Se deben enumerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Está, ¿ya? Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. También, o sea, hay 3 formas de hacerlo. Pero la recomendable es ponerla aquí, al final de la página, esa nota al pie de página. Puede haber nota a final de documento, también hay notas al final del libro, ¿no? ¿Ya? Eso ya es a libertad. Recuerden ustedes que esta referencia, esta nota al pie, nos da el Word, nos ayuda a hacerlo esto con facilidad. Hay una opción en el Word que dice notas al pie, tú ingresas ahí y automático te aparece el numerito correlativo, tú no tienes que poner ni uno, ni dos, ni nada, correlativo te va poniendo e inmediatamente cuando tú marcas eso, te va a poner al final de la página para que tú completes tu texto que vas a escribir, tu nota que vas a poner al final de la página, ¿ya?
Entonces te da esas facilidades. Incluso el tamaño de letra y todo eso ya te lo pone de forma automática. Tú ya si deseas le cambias, ¿no? Pero hay esa facilidad en el procesador de textos. Por lo tanto, no nos hacemos mayor problema. ¿Ya? Bien, tablas y figuras. Esto también ya lo hemos explicado, la diferencia que había entre una tabla y una figura. Eh, Tablas y figuras son elementos paratextuales o gráficos que facilitan o que nos dan más información, ¿ya? Pueden aparecer insertados en el texto o podemos ponerlo también en un apartado al final del documento. Siempre, ojo, si es que ponemos las tablas o figuras al final del documento, siempre va después de la hoja de referencias, no antes, ¿ya? Como un anexo, pero no es un anexo, va como un anexo. O si prefiero, en el texto mismo lo voy insertando. ¿Ya? Pero eso sí, ya también explicábamos, y ahorita lo vamos a repasar, tiene una estructura también para referir las tablas y las figuras. A diferencia de los anexos, ¿ya? Los anexos son complementos, ¿ya? Que van a ayudar a los lectores a poder entender, a poder evaluar, a poder, en fin, argumentar todo lo que estamos diciendo. Estos anexos pueden ser listas de materiales, instrucciones, las mismas pruebas que se aplican, las encuestas que desarrollamos, todos esos documentos que van a complementar la información que estamos dando en nuestro texto. Esos anexos se colocan siempre al final del documento, después de después de las referencias, ¿ya? Todos los anexos deben tener su nombre, debe estar señalado. Y para etiquetarlo se utilizan las letras en mayúscula. Anexo A, anexo B, anexo C, etc. ¿Ya? Y ojo, para dirigir al lector a que vaya a ver los anexos, tenemos que ponerle este ejemplo que nos pone acá. Ver anexo A, ver anexo B. Entonces, el lector está leyendo, para que entienda mejor lo que está leyendo, y tú le señalas ver anexo A, va a buscar en la parte final los anexos, anexo A, y va a leer. ¿Ya? Bien. Profesor, una Dígame. consulta. Sí. Con respecto a los anexos, Uh-huh. los anexos pueden ser tanto tablas como gráficos o también imágenes. Vamos a ver. Las tablas, la diferencia entre las tablas y figuras es que las tablas y las figuras tú las puedes, si deseas, las puedes colocar dentro del texto. ¿Me entiendes? Mientras Ya. que los anexos no van dentro del texto. Los anexos siempre van al final. ¿Ya? Las tablas y las figuras también, si tú deseas, las puedes poner al final, pero va como tabla, no va como anexo. No sé si me dejo entender. Ya. Y en el ¿Ya? caso de imagen, o sea, el anexo siempre es algo complementario, no es que sí o sí. Las imágenes son, por ejemplo, si tú me hablas de imagen, una foto, Ya. ¿no? Ya, una foto está en el grupo de figuras. ¿Ya? Es considerado una figura. No puedes poner foto número uno, no. El término foto no se incluye en el APA. El término foto está incluido dentro de una figura. Entonces ahí sí pones figura número uno y le pones la figura, lo describes y todo. ¿Ya? A diferencia de las tablas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Pero las tablas y figuras se diferencian de los anexos en que la tabla y la figura puede ir en el texto. Si tú deseas, o si deseas lo pones al final del texto también, pero los anexos siempre van al final del texto. Y va, como te dije, rotulado anexo, anexo A, anexo B, anexo C. ¿Ya? ¿Está bien? De acuerdo.
Bien. Mira, aquí está, ¿ve? Mira. Las tablas y figuras posibilitan la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos, número, título descriptivo, contenido y nota. Siempre deben tener esos elementos. Mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado final del documento. ¿Ya? Tienes dos opciones. Y deben atribuirse los créditos de autoría. Claro, debes citar la fuente de donde has sacado esa tabla en caso de que la hayas sacado. Si tú la has construido no es necesario, pero si la has adaptado o has cogido otra tabla de otro autor, eso le tienes que referenciar. Una tabla, aquí está. Recursos para facilitar la comprensión de los datos que se va a contrastar. Entonces, esta es la tabla. Esta es. En la etiqueta siempre tabla número 1. El título, ¿ya? Va en cursiva el título y la tabla. Toda la información contenida. Ojo, no se colocan, como ya les dije la vez anterior, no se colocan las líneas verticales, solamente las horizontales. Y al final una nota. Descripciones adicionales y atribución del autor. ¿Ve? Nota. Datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020. ¿Ves? Entonces está poniéndole una nota para saber de dónde está saliendo este cuadro. En cambio, las figuras son aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. O sea, todo lo que es distinto a tabla es figura. Cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ¿eh? Aquí en vez de este cuadro estadístico, puede ser una fotografía que tú has tomado trabajando una actividad con los niños de la catequesis. ¿Ya? Pero pones figura 1, lo etiquetas. El título en cursiva y aquí vendría la foto. Y aquí una nota que describa, ¿ya? Y si es que tiene una fuente de algún sitio que la saca, va a citar la fuente. En caso que no, no hay problema. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. A diferencia de los anexos, que los anexos deben tener la etiqueta anexo A. Y ahí le pones. ¿Y qué cosa va en anexo? Puede ser, por ejemplo, has hecho una encuesta. La encuesta que has aplicado a este grupo de padres de familia, esa encuesta que te contiene todas las preguntas, la pones como anexo. Entonces, cuando hablas, se aplicó la encuesta a los padres de familia. Ver anexo A. Al final del documento, anexo A, encuesta aplicada a los padres de familia. Y así, ¿ya? Entonces, esos son los anexos. Profesor, una consulta más. Sí. Entonces, se podría decir que el anexo viene a ser como, o sea, sí es importante, pero también se puede obviar dentro de la misma información. Claro. Mientras que las figuras sí o sí tienen que estar dentro del texto. O sea, en continuidad como para que se entienda mejor. Sí, a ver, distingamos, hagamos dos grupos, ¿ya? El grupo de figuras y tablas y el grupo de anexos, ¿ya? Primero, el anexo nunca va dentro del texto. El anexo siempre va al final del texto, ¿ya? Primera diferencia. La figura y tabla puede ir dentro del texto, puede ir al final del texto. Eso es lo que los diferencia. Otra cosa que diferencia el anexo de una figura o una tabla es que el contenido que tiene, ¿ya? Lo que quiere manifestar. Mientras que el anexo son materiales, son instrucciones, son todo lo que ha servido para realizar el texto, para realizar la investigación o para realizar el trabajo. Ese es el anexo. Y la tabla o la fotografía es la evidencia de lo que has trabajado.
puede ser una foto, puede ser un cuadro que ha salido, un cuadro estadístico, una tabla de información, en fin. ¿Ya? Entonces, esa diferencia tiene entre anexos y tablas y figuras. No hay que, no hay que hacernos mucho rollo por esto, porque el anexo siempre va a ir al final. Y tú le citas anexo A, ese es el anexo A. ¿Ya? Un cuadro estadístico que te ha salido después de haber hecho tu investigación, ese no va a ir de anexo, ese va a ir de una tabla, o perdón, una figura. ¿Ya? Un cuadro de recojo de información que has hecho, un cuadrito de información que has obtenido después de realizar unas entrevistas, has elaborado un cuadro. Ese cuadro, esa tabla es una tabla, eso no es un anexo. ¿Ya? Entonces no lo mezclemos. ¿Ya? No sé si está más claro o lo he oscurecido más. ¿Mm? Entonces, sigamos. Con la práctica esto van a darse ustedes cuenta de que no es tan complicado, no es tan confuso, ¿ya? Luego, este manual tiene una lista de chequeo para inclusión de tablas y figuras. Entonces, esta lista te puede ayudar a ti a ver si efectivamente funciona o sirve esa tabla o esa figura que vas a insertar en tu publicación, ¿no? En tu trabajo, ¿ya? Si aporta información relevante, si tiene formato adecuado, si está en alta resolución, en fin. Todas estas cosas son como una lista de cotejo para que veas si la tabla o el cuadro que está, o la tabla o la figura que estás poniendo va a ser útil, va a ser de utilidad o si está bien elaborada, ¿ya? Entonces, porque aquí te mide los encabezados, si es texto corto, texto largo, las figuras, en fin, los colores que utilizas, ¿ya? Con esto te puedes ayudar tú a verificar cómo está tu tabla. Bien, vamos a ver las citas. Las citas, como ya lo hemos dicho también, son el fundamento de o el respaldo de lo que estamos diciendo. El respaldo científico de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Porque lo que escribimos, lo que ponemos ahí, tiene que estar respaldado por autores, por investigadores, por gente que ha trabajado el tema y que sirve como el respaldo, el apoyo a lo que estamos afirmando. ¿Ya? En las normas APA se utiliza el formato autor, fecha, apellido del autor y la fecha. ¿Ya? Ese es el formato cuando citamos. ¿Qué cosas nos sugieren para citar bien? Citar de preferencia fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Del mismo autor. ¿Ya? No dice que dijo, de preferencia de fuentes primarias. Usar fuentes confiables. ¿Ya? O sea, no utilizar pues fuentes dudosas que podrían ser copias o no tienen ningún respaldo científico, ¿ya? Entonces eso también tener cuidado qué tipo de información estamos utilizando para citar, para hacer nuestro trabajo, ¿no? Como les decía la vez anterior, ¿no? Ahí no nos puede ocurrir lo que ocurre normalmente a la gran cantidad de personas, lo que nos ocurre normalmente, que nos llega un mensaje en el WhatsApp, una noticia, y nosotros inmediatamente lo creemos, sin saber si esa fuente que nos está contando eso, es confiable o no. Entonces, la sugerencia, o en el WhatsApp o en el Facebook, ¿no? La sugerencia, ¿cuál es?
que cuando veas una noticia o una información nueva que te están dando, hay que ir a la fuente. Hay que ver si efectivamente, si me dice el presidente dijo esto, o el Ministerio de Educación dijo esto, o el Papa dijo esto, entonces vayamos mejor a la fuente y busquemos en las páginas o en los documentos confiables, originales, primarios, ver ahí si efectivamente esa información es real o no. ¿Ya? Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. ¿Ya? Lo que estamos diciendo, tenemos que, cuando damos una afirmación, tenemos que respaldarla con un autor, ¿no? Si damos un concepto, decir de dónde sale ese concepto, o quién dio ese concepto o esa definición, ¿no? Una cosa importante que hay que evitar el uso del exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo, ¿no? Porque ya como también hablábamos, puede ser, no es posible que un trabajo venga cita tras cita, autor tras autor. Si quitamos todas las citas, no queda nada, o queda una cosita así. De lo que se trata es que tú digas con tus propias palabras, ese es el parafraseo, ¿no? Digas con tus propias palabras lo que están diciendo los demás, pero siempre citando de dónde estás sacando. Ese es el parafraseo, ¿no? Coges la idea del autor, la cambias o la traduces con tus palabras y la expresas de manera más sencilla, de tal forma de que el lector lo pueda entender bien. Y lo citas al autor de quien está sacando esa idea, ¿ya? Entonces, de preferencia, utilizar el parafraseo. Aprender a hacer bastante parafraseo. Verificar que haya correspondencia entre las citas y las referencias. También esto se les dijo la vez anterior. Si yo cito al autor Tomás de Aquino, año tal, en mis referencias tiene que estar también citado ese autor, ¿ya? Si yo utilizo a Mario Vargas Llosa, su libro tiene que estar citado también en la referencia, referido o citado en las referencias. Bien, hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. ¿Ya? Tenemos por un lado la cita narrativa o cita textual que decíamos, y la cita parentética. ¿Por qué parentética? Porque ya como lo hemos dicho, va entre paréntesis. La cita narrativa, esto también ya lo hemos explicado, ¿ya? Pone el énfasis en el autor. O sea, primero se escribe, al comienzo del párrafo se escribe el autor, su apellido, y el año. Y luego plantea qué, dice qué, afirma qué, manifiesta qué, hace el estudio de, en fin, ¿ya? En la cita parentética, en cambio, se pone el énfasis en el texto. ¿Ya? Se escribe el texto y al final, entre paréntesis, se le pone igual el apellido del autor y el año. Cierras el paréntesis y el punto. ¿Ya? Esas son las dos formas de realizar una cita. ¿Ya? Bueno, esto también lo hemos dicho, tipos de citas, la textual y el parafraseo. La textual o corta y está la textual larga. ¿Ya? Más de 40 palabras es la corta y, perdón, menos de 40 palabras es la corta y más de 40 palabras es la larga. Aquí un repaso. La cita textual es cuando se copia tal y cual lo dijo el autor, ¿no? Sin quitar ni modificar absolutamente nada. Esa es una cita textual. Cuando la cita textual es corta, es decir, tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración. Y aquí está un ejemplo, ¿ya? Esta es una cita narrativa o cita textual, ¿ya? Entonces, queda hablando, va explicando. Una de las cuestiones más importantes de las autorizaciones es saber la razón por la cual el olor psíquico se deposita en el cuerpo. Punto. Según Kaplan y Sapu, apellidos que están, los dos apellidos son dos autores. Cuando hay dos autores, pone el I.
¿ya? Kaplan y Sapo. El año del documento, coma, y ahí sí comillas. Esta es la cita textual de los autores, ¿no? Cierro las comillas, abro el paréntesis, P de página y el número de página. Cierro y punto final, recién al final. ¿Ya? En este sentido no va a ser, luego ya va complementando la idea. Esto es cuando el texto, la cita es menos de 40 palabras. En una cita corta, cita parentética, se pone de frente el texto, ¿no? Punto, comillas, siempre entre comillas. Parece ser que cuando uno se encuentra, va explicando, va escribiendo, transcribiendo lo que dijeron los autores, cierro comillas, paréntesis, y recién pongo los apellidos de los autores, igual que antes. Coma, aquí el paréntesis está fuera, coma, el año y la página, coma, P punto y la página. Cierro paréntesis, punto final. ¿Ya? Entonces veamos la diferencia, ¿ves? Aquí hace énfasis en el autor o en los autores y aquí hace énfasis en el texto. Principalmente primero está el texto. ¿Ya? ¿Qué sucede con una cita larga? Cuando tiene más de 40 palabras. Se aplica la sangría aplicada al párrafo, ¿ya? De 1,27 centímetros y 5 millas. Esa es la diferencia. El tamaño de la letra y el interlineado es el mismo, ¿ya? Entonces, en una cita narrativa, aquí está, más de 40 palabras. Pone, escribe, punto, según Kaplan y Sapo, pone los autores, pone el año, cierra 2 puntos. Y aquí está la sangría, 1,27 centímetros para adentro. Todo el párrafo está metido. No utiliza las comillas. Utiliza el punto final, paréntesis, página, cierra paréntesis. Y ya no lleva punto. ¿Ya? Cuando la cita literal tiene una sola página, se pone P. Cuando tiene más de una página, se pone PP. Y el rango, ¿no? 23-24. ¿Ya? Aunque sea una paginita de una a otra, se pone los 2 números de páginas. ¿Ya? Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Estamos repasando. Y en la cita parentética ocurre lo mismo. ¿Eh? Igual. La diferencia es que los autores ya se pone al final, entre paréntesis. La sangría es la misma, ¿ya? Se pone el punto, paréntesis, se pone los autores, el año y la página. Igual. ¿Ya? Bien. Estos son en citas textuales. En los parafraseos. El parafraseo son las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información. Pero ojo, no hay que decir lo que no ha dicho, sino que hay que decir lo que ha dicho el autor, ¿ya? Pero con otras palabras. Bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cita? Se pone el autor entre paréntesis y se empieza a parafrasear. Simple, nada más. Pero estás poniendo el autor y el año, ¿ya? Lo demás ya es tu producción, ¿ya? Ya no es, es tu producción, mejor dicho, es tu adaptación, ¿ya? Y en el parentético, igual, ¿no? Viene el parafraseo y al final se pone los apellidos del autor y el año. Y el punto. ¿Ya? Bien. Esto está claro en este documento, lo pueden revisar con calma. ¿Qué regla según un número de autores? Bueno, claro, hay documentos o hay libros, textos que tienen un autor, 2 autores, 3, 20, hasta autores corporativos, ¿no? En un autor, pues se pone los apellidos, o el apellido y el año. Y en la parentética se pone entre paréntesis el apellido y el año. ¿Por qué aquí hay 2 apellidos? Se pone 2 apellidos cuando
A veces son apellidos compuestos y llevan un guión. Hay que poner tal como se pone el apellido del autor. ¿Ya? Pero se pone principalmente el apellido paterno. A veces se pone el otro apellido cuando hay dos, para no confundir dos autores. ¿Ya? De dos autores, Rodríguez y Sánchez. Estos son dos autores. Rodríguez y Sánchez, coma y el año. Aquí entre paréntesis, estas en citas narrativas y estas en citas parentéticas. Cuando son tres o más autores, también ya lo hemos explicado, ¿no? Se pone un apellido del primer autor y a continuación et al. ¿Cuándo se colocan al resto de autores? Al final en las referencias ya. Entonces aquí Barton et al. ¿Qué quiere decir cuando yo encuentro un et al? Que son varios autores, que este no es el único. ¿Ya? Autor corporativo, con abreviación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se cita así, se pone en la primera cita, se escribe Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, OMS, coma, y el año. Igual acá, en la cita parentética, como los paréntesis están afuera, Organización Mundial de la Salud, entre corchetes, OMS, coma, 2015. A partir de la segunda cita hacia adelante, ya no se escribe Organización Mundial de la Salud, sino simplemente OMS. ¿Ves? OMS, 2015. ¿Ya? Eso es cuando tiene abreviatura. Pero si el autor corporativo no tiene abreviatura, Pontificia Universidad Javeriana, año, igual. La vez anterior me preguntaba uno de ustedes qué hacer con el documento de Aparecida. Aparecida lo escribe, tiene un autor corporativo, en ese caso se cita, conferencia, creo que era conferencia episcopal, o bueno, en el caso de un documento que hace la conferencia episcopal ecuatoriana, entre paréntesis, el año, igual acá, ¿ya? Ahí va, esos son autores corporativos. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos, ¿ves? Lo que les decía antes. Si yo deseo, le pongo ambos, y si no, solamente uno. Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión, en la citación debe mantenerse cuando es compuesto, ¿no? Así. A veces tú coges un libro y sus apellidos están así con un guión. El guión pertenece al apellido, tiene que estar. ¿Ya? Cuando son dos autores, cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por I, ya lo hemos visto arriba, ¿no? Tanto para las narrativas como las parentéticas. García y Méndez, dos autores en el mismo año, igual acá. ¿Ven? Cuando son tres o más autores, ya está, ya lo hemos dicho, se pone el primero seguido de la palabra et al, aquí está, ¿ves? Que significa y otros. Morrison et al, Morrison y otros, afirman tal. ¿Ya? Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. Ajá. Aquí. En caso de que el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el apellido en que se diferencian las fuentes para evitar ambigüedad. O sea, para no confundir. Claro, estos casos se dan poco, pero se dan, por eso está puesto aquí, ¿no? Citaciones sin ambigüedad. Por ejemplo, este es un libro que lo escribió Kapor, Bloom, Montes et al. Y otros, en el 2017. Pero resulta que tengo otro libro que también escribió Kapor, Bloom, pero ya no está Montes, sino que es Zucker y otros, también en el 2017. Entonces lo cito así. Cito todos los autores hasta que encuentre la primera diferencia de autores, como en este caso, hasta aquí. ¿Ya? Lo mismo aquí. Kapor, Montes, Warner y Hill, 2017. Kapor es el mismo autor, Bloom, Zucker,
aquí ya cambia, tan, y aquí están los otros autores. Esto es cuando pongo los apellidos completos, lo puedo poner completos, así, para diferenciar. Y si no quiero ponerlos completos a toditos, porque son muchos, utilizo el et al, pero solamente en cuanto hay variación del primer autor, lo cambio. ¿Sí? Como aquí, ¿ya? Kapor, este es el mismo libro. Kapor, Bloom, y aquí es Montes y aquí es Zucker, aquí ve. Ya no le cito Warner Hill, o sea, esto lo cito de esta forma, et al, y ya está. ¿Ya? Como les digo, estos casos son raros, pero se puede dar en algún momento, ¿no? Que sean los mismos autores en el mismo año. Autores corporativos, ya lo hemos dicho, ¿no? Con siglas, ¿no? ¿Ya? Los que tienen siglas. Los que no tienen siglas, pues solamente se sigue escribiendo el nombre completo. Otras situaciones de citación. Cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que de un mismo tema o un mismo concepto o una misma definición me pueden dar varios autores. Entonces tengo que ponerlo de esta forma. ¿Ya? Sobre el ciberbullying, que es una nueva forma de acoso escolar, me dice Cardoso en el año 2020. Me lo ha dicho Chocarro y Garaygorodovil en el 2019. Castells y Salceda en el 2019. ¿Qué sucede acá? Aquí hay un autor en un año, aquí hay otro autor en otro año y aquí hay otros autores en otro año. Entonces, ¿qué están hablando? De lo mismo. Están hablando de lo mismo. ¿Cómo lo cito? Lo cito así. Separados por el punto y coma. El punto y coma ya está separado. ¿Ya? Bien. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. El mismo autor, pero son 2 libros distintos en el mismo año. ¿Cómo se cita ahí? En este caso, Douglas, en el año 2019, plantea tal cosa. Esta definición es compartida por Douglas, el mismo autor, también ese mismo año. Para diferenciarlos, ¿qué hago? Utilizo A, B, utilizo letras, ¿ya? En el orden de aparición en el texto. Entonces ya voy a saber que este es una referencia y esta es otra referencia, para que no haya confusiones y no se piense que es el mismo, ¿ya? Que es el mismo libro, el mismo texto. Es el mismo autor, pero en el mismo año, pero son dos materiales distintos. Citas del mismo autor con diferente año, también. Si son citas de un mismo autor, pero con año diferente, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados por punto y coma. ¿Ven? Ese mismo autor en 2 años distintos. Este caso era en el mismo año, por eso se pone A y B. Este caso es el mismo autor, pero en diferentes años, entonces se pone el punto y coma para diferenciarlos. ¿Ya? ¿En qué orden? Los años de publicación se ubican del menos reciente al más reciente. ¿Bien? Del 84 al 86, en orden. Cita con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Ajá, ahí viene una confusión. Si yo digo, yo voy a citar solamente el apellido, Freud, 1921, y aquí hay otro Freud, 1960, pero resulta que son 2 Freuds distintos, entonces, ¿qué hago? Le pongo la inicial del nombre para diferenciarlo. Ese Freud y A Freud. ¿Cómo voy a saber quién es quién? ¿Qué es ese y quién es A? En la referencia está su nombre citado. ¿Bien? Citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. Pues a veces hay textos que han sido reimpresos, han sido traducidos, reeditados, en fin. Entonces, a veces en los libros ya viene así marcadito. Simplemente le pones. Estos son casos muy poco comunes, ¿no? Pero que sí se dan. Ya. Hay citas que no tienen autor. ¿Ya? O sea, yo agarro un libro, agarro un texto, un documento, pero no sé de quién es. Entonces,
no se coloca. ¿Eh? Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. ¿Eh? Informe anual. Decía, informe anual. No sabemos quién ha hecho ese informe anual, pero tiene información interesante. Pues, informe anual y le pongo el año. ¿Ya? Si la obra está firmada como anónimo, porque hay algunos textos que no pone autor, pero pone anónimo, ahí sí le ponemos anónimo y el año también. ¿Ya? Una consulta. Sí. En el caso de anónimo, normalmente yo he visto eso dentro de las páginas web. Ajá. Si en caso perteneciera, no sé, si el nombre de la página dice católico.net, pero dice el artículo, dice autor anónimo, ¿le puedo poner católico.net? Ya, eso vamos a verlo ahorita cuando veamos cómo citar una página web. Ok. ¿Ya? Ahorita lo vemos. Ya. Cita de publicaciones sin fecha. Cuando no tiene la fecha, entonces pongo el apellido, pero no sé en qué año ha sido. No encuentro por ningún lado la fecha. Simplemente le pongo S.F, sin fecha. ¿Ya? Y cito. Cita textual de material sin paginación. Hay material que no tiene páginas, no tiene número de página. Normalmente ocurre en las páginas web, ¿no? Porque un documento formal siempre tiene su número de página, ¿no? Entonces, ¿qué hago si es que no encuentro el número de página? ¿Ya? Se pone los autores, el año, en vez de página le pongo el párrafo. ¿Ya? Hay que identificar el número de párrafo. En caso de que no pueda ubicar el número de párrafo, ya puede utilizar otras orientaciones como el número de encabezado, el número de sesión, alguna información, algún dato que me pueda guiar de dónde estoy sacando esa información. ¿Ya? Si es que utilizo un medio audiovisual, un video, un audio, tengo que ponerle el momento. Si es que es un audio, un video, el minuto y el segundo de dónde estoy sacando. Por ejemplo, este es un audio de Wally Beckett del año 2017 al minuto 25, segundo 36. Entonces ahí, para que el lector pueda consultar esta información en el audio, si es que lo consigue, ¿no? Si es que lo tiene. ¿Ya? Bien. Cita de una cita. A veces hay textos que un autor cita a otro autor, como en este caso. Si estoy leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Perons, ¿cómo se indica? Cito a Perons y le pongo entre paréntesis como se citó en Hawking, que está el otro autor, en el 2010, plantea tal cosa. ¿Ya? Esa cita de cita. ¿Ya? Pero esto se recomienda hacer el menor uso posible de esto. Porque estamos diciendo que tenemos que centrarnos en buscar información en fuentes primarias. ¿Ya? Entonces, esto ya sería una información fuente secundaria ya. ¿No? De preferencia que sea primaria. Entonces, ¿qué hago si me ocurre esto? Lo recomendable es que yo consiga este libro de este autor, de Roger Perons, y busque lo que está diciendo sobre esta opinión que está dando sobre las matemáticas. Lo busque en este libro y lo cite directamente a Perons sin citar a Hawking. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Citas que no requieren referencia. Existen pocos casos en los que no se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en las referencias. Hay pocos casos. Cuando se retoman fragmentos de discursos, de participantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso, puedo poner simplemente el nombre de la persona y lo que ha dicho, ¿no? Entre comillas, así, y nada más. ¿Ya? Citas de comunicaciones personales, entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios, discursos, cartas, tradición oral, en fin. Se indica la inicial del nombre
el apellido del comunicador y la fecha en que fue recopilada esa información, ¿no? Nada más. ¿No? En este caso, M, nombre González, una comunicación personal que me hizo el 17 de mayo del 2020, punto. Nada más, ¿no? No necesito poner las circunstancias o citar si es que lo escribió, en fin, ¿ya? Bien. ¿Dónde estaba tu pregunta? Perdona, ¿qué pregunta me hiciste referido a qué? Al anónimo, ¿no? Sí, con respecto al anónimo, obviamente porque hay páginas oficiales, no sé, aunque sea google.com, tiene un artículo y dice autor anónimo. Sí. Entonces mi duda es si puedo poner Google, ¿no? Ya. No, le pones anónimo, así, ¿dónde está anónimo? Anónimo. Le pones anónimo, como está acá, así, y el año. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vas a poner la página de referencia en la referencia? ¿Entiendes? Por ejemplo, has entrado a católicos.net, ¿no? Y hay un artículo de donde tú estás sacando la información, pero resulta que ese artículo de esa página no tiene autor, sino dice anónimo, incluso dice anónimo. Ajá. Pero sí te da el año, ¿no? 2020. Sí. Entonces tú cuando citas, si lo haces textual o lo parafraseas, lo citas, lo pones anónimo y el año. Así lo citas en el texto. Al final, en la lista de referencias, ahí ya vas a poner la página. Ya, y ahorita lo vemos dónde está esto. Libro. Ay, se apuntó. Esto se plantó, aquí está. Aquí está. Artículo en línea. Entonces vas a poner, ya en la referencia, vas a poner el anónimo, ya no le pones el apellido, el año, el título del artículo, ¿ya? El nombre de la revista, en este caso el nombre de la página, ¿ya? Y el URL. Nada más. ¿Ya? Así nomás se cita en esos casos. ¿Ya? Entonces no hay, de todas maneras vas a poner el nombre de la página, el URL, de dónde está sacando esa información. Pero cuando pongas autor, pones el anónimo. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Bien, vamos a ver ahora las referencias. Un libro. ¿Ya? La referencia del libro la encontramos en el mismo libro, ¿no? El título, los autores, aquí están los autores, la editorial y el año. Toda la información de un libro impreso está en el libro. Entonces eso se cita. Forma básica de citar un libro. Ya lo hemos dicho, apellidos, o el apellido, lo que tú decidas, si pones los dos apellidos o si pones un apellido, ¿ya? Y las iniciales del nombre, o la inicial del nombre. Apellido, coma, la inicial del nombre. El año de publicación de ese libro. El título del libro, pero en cursiva. El título. Punto, la editorial. ¿Ya? Si el libro tiene más de una edición, por ejemplo, hay algunos libros que son segunda edición, tercera edición, le tienes que poner segunda edición, tercera edición, etcétera, entre paréntesis. ¿Ya? En esta nueva versión del APA, ya no se pone el país o la ciudad. Antes se ponía, ¿no? España, Perú o Lima, se ponía. Ahora ya no se pone el país, ¿no? ¿Ya? Si el libro está en otro idioma,
se debe traducir el título entre corchetes también. Si es un libro que está escrito en inglés, entre corchetes le pones la traducción en el español o en el castellano. Un libro con autor, bueno, ya lo estamos diciendo, ¿no? Esta es la forma general y siempre hay algunos detalles, ¿no? Si el libro tiene autor, ya sabemos, apellido, nombre inicial, año, el título en cursiva y la editorial, ¿ya? Si es que ese libro lo he encontrado en el internet, en una página, le pongo el link de dónde he descargado ese libro. Porque ahora ya no tenemos, pues, ya no vamos a la librería, normalmente ya no compramos uno u otro libro, sino que lo buscamos en internet y a veces está el libro íntegro. Y lo descargamos y lo tenemos el libro en virtual. ¿Ya? Entonces hay que guardar la página de donde lo hemos descargado, ¿ya? Perdón, el link, para poder citarlo. Este es con autor y este es con editor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que este libro ha sido coordinado por una editorial, por un editor, pero que tiene distintos autores responsables, ¿ya? Entonces, también se le pone el editor, en este caso Molina Natera, su inicial es su nombre y se le pone ed, a diferencia del autor. Si es autor solo, se le pone el nombre y tal. Pero si es de un editor, se le pone ed. ¿Cuándo es un editor? Para entenderlo bien. Por ejemplo, somos 5 personas. Nos reunimos y yo, que soy el que dirige todo, digo, voy a publicar un libro y voy a pedir aportes de todos ustedes. De esas 5 personas me aportan, todos me aportan. Pero ellos no salen como autores, el autor soy yo. Yo he recogido información de ellos. Entonces, donde va a ir, o el nombre que va a ir como editor es el mío, ¿ya? Porque yo soy el editor. Entonces ahí pongo, a pesar de que tenga varios autores, ¿no? ¿Ya? Y le pongo ed de editor. El año, el título, como siempre en cursiva, la editorial y la página si es que lo he sacado del internet. Libros electrónicos, también hay libros electrónicos, ¿no? Los ebooks, electronic book, ¿ya? También se cita el autor, el año, el título, la editorial, si es que tiene editorial, porque algunos no tienen, y la URL siempre, ¿ya? Ya no es necesario explicitar la plataforma o dispositivo de publicación del libro electrónico, porque antes se tenía que poner de qué plataforma habías descargado, ¿ya? Entonces, o en qué plataforma se encontraba ese libro electrónico. Ahora ya no es necesario, simplemente pones la URL, ¿ya? Libros con traducción. Son los libros que han sido traducidos de otros idiomas, ¿no? Aquí, en este caso, se debe tener en cuenta al autor y al traductor, como las fechas de publicación de la original y la fecha de publicación de la traducción. Entonces, pone los apellidos igual, ¿no? Apellido, el inicial de los autores, aquí son 2 autores, el año, el título de la obra, y aquí viene el traductor. Apellido del traductor, qué edición de traducción, número de edición, si es que nos das información, la editorial y trabajo original publicado en el año tal. ¿Ve? Entonces, aquí está. Aquí está el ejemplo. Los autores, el año, el título del libro y este es el traductor. Weber ha traducido. ¿Ya? Tiene la segunda edición de traducción y el Basic Book es la editorial, ¿ya? Y aquí viene el trabajo original que ha sido publicado en el año de 1966. ¿Ya? Entonces, todos esos datos se ponen cuando son libros traducidos. Y toda esta información, ¿de dónde la sacamos? En el libro está. En los libros figura toda esta información.
Bien, hay otros casos que se cita capítulos de libros, pues en ese caso también hay que ponerle título, apellido de los autores, el año, título del capítulo, ¿no? Y viene el apellido del libro, perdón, del editorial, del editor, ¿ya? El título del libro y la editorial. Esto también es raro, pero también se da, ¿no? Cuando se cita solo capítulos de determinados libros, porque a veces hay libros que son escritos por varios autores, o sea, un autor X publica o escribe el capítulo 1, el autor Y escribe el capítulo 2, el autor Z publica o escribe el capítulo 3, entonces cada capítulo tiene un autor distinto, pero todo el libro en conjunto tiene otro autor, entonces es por eso que se cita el autor del libro completo y el autor del capítulo, ¿ya? Bien. Los artículos científicos, los journals, las revistas científicas, esos tienen toda la información, te traen. Ahora viene más fácil, porque te sale la revista, te publica la revista y te dice qué cosa o cómo vas a citar. Incluso de las tesis también te sale ya cómo citar, para que tú copies y pegues nada más. No te hace más lío, ¿ya? ¿Cómo se cita un artículo científico? Igual, apellidos del autor o autores, la fecha, ¿ya? El título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, en este caso ya cambia, ¿ya? El volumen, el número en caso de que tenga, ¿no? Y el rango de páginas que estás revisando, ¿ya? Si el artículo es impreso, si lo tienes en físico, pues se cita de esta forma, ¿no? Igual. El título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y el volumen, el número tal. Si es un artículo en línea, que lo tienes en línea, no lo tienes impresos, entonces en ese caso se coloca igual todo y al final la URL. Si son artículos con DOI, de la misma forma, ¿no? Se pone al final el DOI, que es como la URL que tienen los artículos científicos. Periódicos, de la misma forma. El periódico tiene el nombre, la fecha, el título del artículo que vas a citar y el autor del artículo. Esto es de un periódico impreso, en físico. Entonces pones el apellido del autor del texto, o de la noticia, o del artículo, ¿ya? La fecha, primero el año y luego el día de la publicación, aquí está. El título del artículo, ¿ya? La cúpula de RC, este título, y el periódico y la página. Periódico y página, ya está. Ya, eso es cuando es un periódico impreso. Cuando es un periódico en línea, ya no se pone el número de página, pero sí se pone la URL. Todo lo demás es igual. ¿Ya? Artículos de revista. No revista científica, estos son los magazines. Otro tipo de revistas. Mientras que el journal es científico, el magazine es otro tipo de... las revistas que tienen otro tipo de información, ¿no? Igual, si es impresa, los apellidos, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista y las páginas que utilizaste. Y si es una revista, un magazine en línea, del mismo modo. Le añades al final el URL. ¿Ya? Luego están ya los informes gubernamentales, igual, ¿no? Nombre de la organización, el título del informe, si es que tiene el número de publicación, y el URL, si es que es descargado del internet. Simposios, conferencias, congresos, también. ¿Quién hizo la ponencia? ¿Cuándo la hizo?
Aquí está. Título de la ponencia. ¿Qué fue? Tipo de contribución. Conferencia, charla, reunión, en fin. El título del simposio o congreso. Simposio Internacional sobre Acoso Escolar. Desafíos, tal, tal, tal. Aquí sí se pone la ciudad y el país donde fue. Y si es que ha sido descargado o se ha encontrado en internet, se pone la URL. Porque a veces esta información la puedes tener en otros medios. Entonces ya no es necesario ponerle la URL. Tesis y trabajos de grado, también podemos citarlo, ¿no? El apellido, el año, el título de la tesis, y se pone tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis doctoral, coma, nombre de la institución, universidad, tal, Pontificia Universidad Católica en este caso, eso entre corchetes, punto, y nombre de la base de datos. Las universidades tienen unas bases de datos donde están las tesis. Entonces, ¿de dónde le hemos sacado? Tenemos que colocar eso. Y luego el URL, de donde estamos jalando esa información. ¿Ya? Ahora, hay tesis que no están publicadas en una base de datos, sino que están en la web, ¿no? O sea, tú escribes en el Google o en el Google académico, buscas una tesis y la encuentras, entonces ahí esa no está en una base de datos, ¿ya? Porque cuando están en base de datos tienes que ingresar a la base de datos de la universidad y ahí lo ves. Pero hay otras que están en la red. Entonces, en ese caso, solamente se pone la URL, ya no se pone la base de datos de la universidad. ¿Ya? Archivo digital y ahí le pones. Material electrónico y audiovisual. Aquí está. Aquí está lo que te decía. Páginas de la web. Apellido y fecha. Título, nombre del sitio y la URL. Aquí, en este caso es Anónimo 2020. El título del artículo. ¿Ya? El nombre católicos.net. Y la URL. Ya está citado. Y ya está referenciado. Y en la cita, anónimo, entre paréntesis, 2020 y listo. ¿No? Aquí hay un ejemplo. Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta es la fecha, 1 de abril de 2017. El título y la URL. Está. ¿Ya? Si el artículo no tiene un autor individual, el nombre del sitio pasa al lugar del autor y no tiene que repetirse, como en el caso de la OMS, ¿ya? Para no repetir el nombre de la página. Pero en el caso tuyo, si dice anónimo, va anónimo. Si no diría nada, si no estuviese ningún nombre, aquí tendría que venir católicos.net, la fecha y el título. Ya no hay necesidad de poner otra vez el nombre del sitio web, según nos está indicando aquí. ¿Ya? Películas o cinta cinematográfica. Igual, el director, ¿no? Pone apellido del director, y la inicial de su nombre, el año, el nombre de la película, entre corchetes, película, la compañía productora, y el URL en caso de que haya sido descargado, en este caso, o que haya sido recogido de alguna película de Netflix, es en este caso, ¿no? ¿Ya? Una serie de televisión, del mismo modo. ¿Ya? Apellidos del productor, el año o los años, nombre de la serie de televisión, se le pone entre corchetes, la productora y la URL. ¿Ya? Videos, igual. ¿No? Igual, video. La diferencia que le pones video y la fuente. ¿Ya? De YouTube, por ejemplo. Un video de YouTube, aquí está, lo citas así. ¿Ya? Pones el apellido o el título el autor del video, como ya lo hemos visto la vez anterior, la fecha, el título del video entre corchetes y de dónde sale, YouTube, y citas la URL. Un seminario web, también aquí se puede citar,
Un webinar, seminario web, que ahora está de moda y hay un montón. Un podcast del mismo modo, ¿ya? El podcast es un archivo de audio, es como una radio, ¿ya? Y por ahí transmiten programas y todo eso. Y de ahí también puedes sacar información. Podcast de audio y video igual a URL, ¿ya? Publicaciones en redes sociales. La forma básica es autor, la red, el usuario, la fecha, el título del contenido, con un máximo de 20 palabras, y el nombre del sitio. Vamos a ver el ejemplo. Un tweet, ¿ya? Fundeu es el nombre del autor, ¿ya? Aquí está el tweet, su dirección. Aquí viene la fecha, el título del contenido, y entre corchetes, tweet. Y luego, por Twitter, la red social, y se le pone la URL. De Facebook, igual, ¿no? La Real Academia, el año, el título, publicación, es una publicación del Facebook. Esto me está indicando que he sacado una publicación del Facebook, y aquí está su URL. Del Instagram también puedo sacar, ¿ya? Información. Bien, es de los más importantes, de los más usados, ¿no? El Twitter, el Facebook y el Instagram. Las referencias legales, pues, son las normas que salen, ¿no? Bien, por ejemplo, sentencias, puede utilizar una sentencia, claro, en los trabajos de ustedes no van a utilizar estos documentos, ¿no? Leyes, puede ser que sí, una ley, vamos a citar una ley, que se pone el nombre de la ley o el número de la ley, la fecha, de dónde ha sido sacado, y dónde está publicado, en el diario oficial, y la URL, ¿ya? Tratados y convenios internacionales, también la forma de citarlos. Eso es. Bien, y para terminar, como hemos dicho antes, este manual está adaptado porque el original es en inglés. Entonces, en las adaptaciones en el inglés, ustedes la palabra and, que es y, nosotros utilizamos sí, o utilizan este símbolo, ¿no? También en la publicación en inglés. Mientras que en la adaptación en español se ha puesto la letra I. Bueno, más hace referencia a la letra I. Después, el formato de año, en el formato original, en inglés, es año, mes, día. En cambio, nosotros acá, también en el APA, para el español, nosotros utilizamos día, mes, año. Pero para el APA estamos utilizando el mismo formato de año, día y mes. Distinto. ¿Ya? Ellos utilizan la inicial del mes en mayúscula, November. Nosotros lo utilizamos en minúscula. Luego, ellos utilizan la mayúscula inicial en las principales palabras de los títulos, ¿ya? Los títulos, sustantivos, adjetivos, verbos, las principales palabras lo ponen en mayúscula. Nosotros únicamente en inicio de oración y de acuerdo a las normas ortográficas en español, solamente los nombres propios, ¿ya? Y en un título solamente estamos poniendo la primera en mayúscula para la adaptación. Para los números ordinales, ellos citan tercera edición, así, third edition, third, ¿no? Nosotros tercera, 3.a ed. Tercera edición, ¿ya? Bueno, y estas son las referencias que utilizan. Bien, entonces hemos hecho un repaso rápido de las normas. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Ya? Muchísimas gracias, entonces. Nos estamos viendo
muy pronto. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.